Hoy vamos a hablar de un tema grandioso y maravilloso que desde que lo descubrí y lo pongo en práctica en mi vida ha traído grandes beneficios a nivel de salud, en la parte física, en la parte mental y en la parte espiritual. Esta técnica es conocida como mindfulness, es una meditación que fue usada por muchos monjes tibetanos en la antigüedad, es milenaria. Hoy en día es muy conocida y está siendo usada por muchos médicos, por muchos neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y ha sido usada en muchos pacientes con enfermedades neuróticas, psicóticas y a nivel de enfermedades físicas, obteniendo grandes beneficios. Por esto esta meditación está siendo estudiada a nivel científico de por qué en el ser humano ocurre todos estos grandes beneficios cuando la persona lo practica. Hablar de mindfulness en muy poco tiempo es muy difícil y resumirlo también. Por eso voy a tratar de hablar brevemente de mindfulness con un ejemplo. Imaginémonos que estamos en un parque y que estamos tranquilos, pero que esa tranquilidad es interrumpida por un toro que nos quiere embestir. En ese momento, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo no se pone a pensar en qué va a hacer, ni a negociar con el toro para que no me haga daño, no. En ese momento le dejamos que nuestro cerebro nos ponga a salvo. ¿Y cómo hace nuestro cerebro para ponernos a salvo? Él activa el sistema simpático. El sistema simpático es el encargado de salvar a la persona en medio de una situación difícil y en medio de un miedo real. Cuando esto sucede, entonces en nuestro cerebro empieza a segregar más cortisol y más adrenalina. Nuestro cuerpo empieza a robar sangre de muchas partes del cuerpo, de la piel, por eso nos ponemos blancos en medio del miedo. Empieza a robar sangre del estómago y empieza a robar sangre de la parte sexual, de los órganos sexuales del ser humano. Y esta sangre es llevada a la parte donde más se necesita y es a las piernas. Por eso en estos momentos, en medio de un miedo, corremos más, saltamos mejor, porque el cuerpo necesita huir del peligro. Y esto es lo maravilloso que hace el sistema simpático. Ya está allí, todo está bien. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que nosotros a cada instante estamos activando este sistema simpático con miedos que no son tan grandes, con miedos que no son reales, pero que a veces nuestra mente lo cree como reales cuando no está pasando nada. O sea que si no son miedos reales, son miedos inventados por nosotros mismos o son miedos irreales. Entonces esto hace que se active todo este sistema del cual les he hablado y por eso vivimos enfermos, vivimos con insomnio, vivimos neuróticos, vivimos llenos de estrés, vivimos llenos de rabia, iracundos, no nos resistimos a nosotros mismos y esto hace que en la noche no podamos dormir, que lleguen pensamientos intrusivos, repetitivos, que no podemos gobernar. Al otro día nos la pasamos todo el día pensando y nos falta claridad, no podemos concentrarnos bien. Esto hace que pasen muchas cosas a nivel psicológico. Todo esto, ¿qué lo produce? Porque estamos activando ese sistema grandioso que Dios creó en cosas que no están ocurriendo, ni van a ocurrir, ni de pronto ocurrirán. ¿Por qué? Porque estoy viviendo miedos irreales. Aquí es donde mindfulness me ayuda. Cuando yo empiezo a practicar mindfulness, entonces mindfulness me da la capacidad de aquietar mi mente, de poner mi mente en blanco y de acallar ese ruido mental que a cada instante hay. ¿Y cómo lo hace? No juzgando el pensamiento, ni peleando contra él, sino dejando que el pensamiento llegue, pero así como llega, también se va. Es una técnica grandiosa que solo practicarla es donde nos vamos a dar cuenta de los grandes beneficios que nos trae. Mindfulness es muy conocido en muchas partes del mundo, pero hoy en día, dado que lo he practicado y que ha traído grandes beneficios a mi vida y dada la circunstancia en la que estamos viviendo, les aconsejo que empecemos a practicarlo. En medio de esta situación difícil que nos ha tocado vivir, de la cual no somos responsables, de la cual no pedimos que nos llegara, y tampoco Dios es responsable de esto, porque Dios es un Dios de perdón y de misericordia, porque Dios no es un Dios de castigo, sino que nos ha tocado vivir todo esto
porque así lo quiso la vida, porque solo el ser humano se vuelve grande en los momentos difíciles y en los grandes desiertos que tiene que vivir. ¿Para qué? Para que en medio de toda esta situación difícil no vivamos más miedos irreales. El miedo real que tenemos es que estamos atravesando una pandemia, una epidemia, que es un virus conocido como el COVID-19, que afecta a cualquier ser humano, no respeta estratos, no respeta nada, que cualquiera lo puede vivir, pero que también el cuerpo está diseñado para atacar estos virus cuando tiene una defensa bien ejecutada, que solo máximo el 3% pueden morir y que las personas que están más propensas a la muerte por este virus son personas de tercera edad, en algunos casos jóvenes, pero que son jóvenes que tienen tantas defensas que el mismo cuerpo, cuando está guerreando con este virus, produce daños a los pulmones y en ocasiones puede morir, pero eso es un porcentaje muy mínimo. Esa es la realidad. Lo irreal es los otros miedos que nosotros le agregamos a todo esto. ¿Y cuáles son los miedos que nosotros le agregamos a todo esto? Creemos que va a ser lo peor, nos imaginamos el futuro como lo peor, nos imaginamos el futuro como que no va a ser mejor que el hoy, que no va a ser mejor que el ayer. Y yo hoy les quiero decir que el mundo está en constante progreso y que cada día que vivimos son mejores las cosas que vamos a ver y son mejores las cosas que vamos a observar. Va a haber mucha abundancia, tanta abundancia que ya no tenemos que preocuparnos por el tener. Solamente estamos atravesando una situación difícil, pero el cuerpo está diseñado para enfrentarse a todo esto. Así que los invito a que amemos nuestro cuerpo, llevando la información buena a nuestro cerebro, llevando la información real a nuestra mente, dejando de vivir momentos y miedos irreales, para que dejemos de activar este sistema simpático y en vez de activar el sistema de la defensa del miedo, activemos el sistema del placer y de la felicidad, que es el sistema parasimpático. Y eso, ¿cómo lo logramos? Cuando empezamos a meditar en mindfulness. Mindfulness es grandioso, maravilloso, y se los digo porque lo he practicado desde hace mucho, pero mucho tiempo. Así que los invito a que investiguen más del tema por internet, por YouTube. Pueden colocar meditación guiada mindfulness y allí pueden aprender más acerca de todo esto. No dejemos que esta situación difícil que estamos viviendo, que esta pandemia que nos ha tocado que hacerle frente, nos robe la felicidad y nos robe el entusiasmo de la vida. Esto nos va a hacer mejores personas. Claro que debemos tomar en serio todo esto, pero tomarnos en serio no es preocuparnos. Tomar en serio las cosas es decir para qué está pasando esto y no por qué está pasando esto. Cuando yo me hago esa pregunta de para qué está pasando, voy camino a la solución. No es bueno preocuparnos. Desde niños nos enseñaron a preocuparnos, pero la preocupación no sirve de nada. La preocupación lo único que trae es más miedos y más ansiedad. Hay dos cosas en la vida que tenemos que eliminar de nuestra vida, y es la preocupación y sentirnos culpables. La preocupación nos lleva al trastorno de ansiedad generalizado y la culpa nos lleva a la depresión. Y estas dos síntomas, tanto la preocupación como la culpa, lo borra de la mente mindfulness. Junto con otras, no quiero decir que mindfulness sea lo mejor que podamos tener, sino que es un recurso maravilloso del cual podemos agarrarnos para enfrentarnos a esta situación, porque mejores técnicas que mindfulness las hay. Está la oración, que ya trabaja la parte espiritual, esa parte interna que es una dimensión más alta. Está la palabra, que también trabaja mucha parte espiritual, y hay otras cosas que trabajan la parte espiritual, que son lo grandioso. Pero por ahora, mindfulness para esta situación del COVID-2019
nos va a ayudar muchísimo para empezar a vivir en el aquí, en el ahora y en mí. Cuando yo no vivo en el aquí, sino que vivo en el mañana, me lleno de miedo porque miro el futuro con mucho temor. Entonces, entro en estados de ansiedad. Cuando yo no vivo en mí, sino que vivo en el otro, entonces no empiezo a amarme a mí mismo y eso me quita autoestima. Y no hay algo más desgraciado que, que tener la autoestima muy baja. Esto hace que yo no pueda enfrentarme a un virus como este. ¿Por qué? Porque se ha observado que las personas con poca autoestima, los cromosomas, los glóbulos blancos, que son los encargados de defendernos de virus para que no afecte nuestra vida y no nos enferme, están débiles y no pueden darle la pelea a estos virus. En cambio, en personas con una autoestima alta pueden vencer hasta una enfermedad terminal. Si no, yo no vivo el hoy, sino que vivo el mañana. Si yo no vivo en mí, sino que vivo en el otro. Y si yo no vivo eh, en el aquí, sino que vivo en otra parte, entonces no voy a mirar todo esto con la realidad, sino que voy a mirar todo esto con miedos irreales. Así que los invito a investigar más del tema. Que Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde.